Dios les bendiga, amada iglesia y amigos que nos escuchan. Qué privilegio para mí, su pastor y amigo Elí Bernal, darles la bienvenida a un nuevo episodio de Verdaderos Hijos en la Fe. Mis hermanos, gracias a Dios, mis hermanos, nos permite poder compartir la palabra también a través de estos medios, que yo creo que también es una plataforma, es un medio de comunicación el cual es muy eficiente para poder también compartir la palabra de Dios, y así también nosotros podamos escuchar la palabra de Dios en todo momento y en cualquier lugar. Dios ha venido hablando a nuestras vidas con diferentes temas y creo que hemos enriquecido nuestro conocimiento de la palabra y también hemos aprendido a agradar a Dios de una mejor manera. En esta oportunidad les traigo un tema bastante interesante. El tema que vamos a estar predicando en este podcast se titula Fe antes que apariencia. Y para eso yo quisiera que por favor, mis hermanos, leamos juntos Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de nuestro Dios dice así: Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Y repito, el tema que estaremos predicando en esta oportunidad se titula Fe antes que apariencia. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo esta carta para indicarle a Timoteo cómo conducirse en la obra de Dios y cómo dirigir y cuidar a la iglesia. Es por eso que esta se considera una carta pastoral, por el tono, mis hermanos, tan especial en el cual Pablo le habla a Timoteo para instruirlo y enseñarle cómo él también debe ser un siervo de Dios, un ministro de Dios, y también por el contenido doctrinal que recibimos nosotros, la iglesia, para conducirnos en el camino sagrado del Evangelio. Y Pablo le entrega una serie de consejos, directrices y mandamientos a Timoteo que la iglesia, nosotros, debemos obedecer para agradar a Dios en todo sentido. Y entre esos mandamientos, directrices o consejos, nos encontramos con los versículos 9 y 10 que hablan, mis hermanos, acerca del código de vestimenta para las mujeres. Y no solamente estaremos hablando del código de vestimenta de las mujeres en esta oportunidad, sino en esa necesidad que realmente todo cristiano, sea hombre o mujer, tenemos de anteponer la fe antes que la apariencia. Les digo esto porque en estos últimos años de la iglesia cristiana, recuerden que ya estamos en los últimos tiempos, y dentro de estos tiempos finales se ha dado un fenómeno dentro de la iglesia cristiana en donde la apariencia física ha venido a tomar una plataforma, un pedestal que realmente le corresponde a la fe que debemos tener en nuestro Señor Dios Todopoderoso. Muchas personas están mucho más preocupadas en cómo se ven, en su belleza, en su atractivo, en lo superficial, antes que interesarse o poner la mayor importancia en aquello que es lo más importante, valga la redundancia, que es nuestra fe, nuestra vida cristiana, nuestra relación que tenemos con nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y por eso iremos por partes, mis hermanos y hermanas. Y tal vez este podcast de cierta manera va dirigido a nuestras hermanitas cristianas, pero también creo que es importante que los varones escuchemos este podcast para que ampliemos nuestro conocimiento y también podamos enseñar esto a nuestras familias, hijos, hijas, hermanas y aún a nuestros padres, madres, y de esta manera podamos siempre compartir el verdadero y sagrado evangelio que agrada a nuestro Dios Todopoderoso. Primero que nada, cuando hablamos de estos versículos, el versículo 9 y 10,
Son versículos especiales, en donde Pablo le indica a Timoteo cómo debe ser el código de vestimenta de las mujeres cristianas, de las verdaderas hijas de Dios. Y claramente el apóstol Pablo da ciertas prohibiciones, ¿verdad? Donde él dice que no se deben consentir las joyas, los vestidos ostentosos o tal vez inapropiados o indecentes o deshonestos, en donde también él prohíbe de cierta forma los peinados ostentosos, peinados raros, peinados que no van con la liturgia cristiana o el testimonio de un verdadero hijo de Dios. Y por supuesto, en todo esto entra la apariencia en general de una mujer, que el apóstol Pablo da 3 palabras clave en cómo una mujer debe conocer si se está vistiendo apropiadamente para Dios o simplemente se está vistiendo como a ella le gusta o como a otros tal vez posiblemente le agradan. Y es aquí en donde queremos detenernos un momento. ¿Cómo debe vestirse una mujer cristiana? ¿Cómo debe tener su apariencia una mujer cristiana? ¿Con qué ropa debe vestirse? ¿De qué forma? Y es que es difícil hablar esto porque hablamos, hermano, si nos ponemos a hablar, hermanos, acerca de los estilos, modas o tendencias que existen en el mundo hoy en día, son numerosas las formas en las que una mujer o un hombre se pueden vestir. Pero la palabra de Dios es imprescindible y es llena de sabiduría, y nuestro Dios no solamente entregó esta palabra para los cristianos antiguos, sino para toda generación. Y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos da la clave a todos nosotros de cómo debemos vestirnos, y en este caso directamente con las mujeres cristianas. Y él habla acerca de que una mujer, en el versículo 9 dice, debe vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia. Y vamos a detenernos en esas 3 palabras, en la palabra decoro, pudor y modestia. Cuando hablamos de la palabra decoro, podemos asociarla con palabras como honor, respeto, pureza, recato, honestidad, dignidad y seriedad. O sea que significa que la mujer debe vestirse de forma decente, limpia, apropiada y de buena apariencia, que demuestra respeto. La mujer de Dios no se sujeta a las modas, ni usa ropas provocativas o estilos sensuales como minifaldas, vestidos ceñidos o escotados, pues no corresponde a mujeres que profesan piedad. La santidad interna se refleja en la conducta, comportamiento, modo de hablar y hasta en el vestir de la mujer de Dios. O sea, mis hermanas, ustedes demuestran con su vestimenta también cómo se encuentran con su relación con Dios, cómo se encuentran en ese estado espiritual con nuestro Dios Todopoderoso. Y es que una mujer que se encuentra enamorada de Dios y que se está guardando para Dios es una mujer decorosa, una mujer que va a demostrar también por fuera que le pertenece a Jesucristo de Nazaret, que su esposo, su amado, su Señor y Salvador es Jesús, y que Él ya las compró con su sangre bendita. Y por eso ustedes se van a vestir adecuadamente como mujeres que profesan piedad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, mujeres que realmente viven la fe cristiana, viven la fe verdadera del cristianismo, del pueblo de Dios. Eso es decoro. Después tenemos lo que es el pudor. Y cuando hablamos del pudor, esto significa vestirse con vergüenza. Ahora, esto suena raro, ¿verdad? Vestirse con vergüenza, pero déjenme explicarme por un momento. Cuando yo hablo de vestirse con vergüenza, es que las mujeres que aman a Dios y respetan la escritura bíblica, estas deben distinguirse por usar ropa reservada que cubre y no expone el cuerpo. Pues las mujeres de Dios realmente no desean llamar la atención de los hombres, suscitando miradas viciosas, tampoco esperando piropos obscenos o que pretendan levantar pasiones
del tipo sexual. La verdadera mujer de Dios no usa ropas insinuadoras que inciten el deseo de las personas hacia las partes íntimas de su cuerpo. Tampoco ropas marcadas a la silueta del cuerpo que estimule el erotismo e instintos carnales mediante la voluptuosidad que una mujer pueda tener. O sea que cuando hablamos de vestirnos con pudor, significa que una mujer debe tener vergüenza de mostrar su cuerpo. No porque sea fea o tenga defectos, sino porque quiera guardarse para Dios y tampoco ser tropiezo para aquellos hombres débiles, carnales, que son muchos alrededor de todo el mundo y en su mayoría podríamos decir que cada hombre que no conoce a Dios y no está bien metido con el Señor es también una persona que puede ser tentada por este tipo de vestimenta en una mujer. Una mujer de Dios no debe andar exhibiendo su cuerpo con escotes pronunciados en su busto o faldas o qué sé yo, pantalones que le ciñan todo y de esa manera se marque su silueta o sus proporciones. Una mujer debe siempre vestirse de forma recatada, respetuosa, con vergüenza, a que sus partes íntimas o sus piernas se estén exponiendo a las demás personas. Una mujer de Dios siempre debe cuidar el pudor. No estarse exhibiendo, sino ser una mujer recatada, respetuosa, que primeramente que nada honra a su Dios todopoderoso. Y si esta mujer también está casada o en una relación formal seria, también honra a su pareja, a su esposo, guardándose para esa persona que dice amar también. Entonces una mujer debe tener decoro y pudor para vestirse. Y también la palabra nos enseña a través del apóstol Pablo que una mujer para vestirse debe ser modesta. ¿Qué quiere decir modesta? La palabra modestia se vincula o se relaciona normalmente con palabras como cualidad de humildad o falta de vanidad. Cuando hablamos de vestirse con modestia, significa vestirse con moderación, con sencillez, no con lujos buscando vanagloria, provocando envidias en otros o gloria propia con ropas costosas. Recuerden que la motivación al vestir en la mujer cristiana debe ser el agradar y glorificar a Dios, no el orgullo ni la jactancia. La verdadera mujer de Dios solo pide ser respetada y valorada por su inteligencia, sus valores y cualidades como persona piadosa. Una mujer que no le importa lo que los demás piensen de ella ni de su cuerpo, sino que su única inquietud y propósito es agradar a su amado y a Dios sometiéndose a su voluntad. Una mujer de Dios debe vestirse para honrar al amado, para honrar a nuestro Dios todopoderoso. En ningún momento una mujer debería vestirse simplemente para llamar la atención o qué sé yo, impresionar a las personas con las cosas caras, costosas que usted pueda ponerse o llamativas. Normalmente siempre hay cierta competencia hoy en día en el sexo femenino de quién usa las joyas más grandes, más brillantes, más costosas o el maquillaje más exagerado o voluminoso. Y es que la verdad, las mujeres de Dios no deberían ser parte de esas tendencias o de esas modas. Recuerden, las mujeres de Dios simplemente deben impresionar al Dios Todopoderoso y en ninguna manera provocar envidias, contiendas o atribuirse vanaglorias por las cosas que ellas usen. De esta forma tampoco digo que es prohibido o pecaminoso usar ropa de marca o cosas que tengan algún valor elevado. Si Dios provee, enhorabuena, gloria a Dios, usémoslo, pero jamás podríamos usar cosas que sean realmente llamativas o que sean principalmente con un propósito de causar envidias. A la verdad, si alguien tiene algo bueno, úselo, pero no ande como que enseñándolo o presumiéndolo con las demás personas, sino que una mujer de Dios debe guardarse para Dios y solamente impresionar a Dios. Y recuerde que para impresionar a Dios lo más importante es el corazón y las buenas obras. La relación que tengamos con nuestro Dios Todopoderoso es lo que más va a impresionar a nuestro Señor. Debemos tener cuidado.
de no caer en estas tendencias y en estas modas. Una mujer debe tener cuidado al vestirse para poder agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Y también podría mencionar un poco acerca del maquillaje. Recuerden, una mujer cristiana realmente no debería usar maquillaje, simplemente por los orígenes paganos y satánicos hasta cierto punto de dónde proviene el maquillaje. Y no voy a entrar a tantos detalles con esto, yo lo he explicado en algunas oportunidades anteriores, pero sinceramente una mujer de Dios no debería estarse preocupando por maquillaje o buscando ropa ceñida, sino simplemente una mujer de Dios debería preocuparse en agradar a Dios en todo sentido, porque eso es lo que realmente nos llevará a la vida eterna. Lo de afuera no es importante. Diría yo que a la verdad que la belleza más importante es la que tenemos adentro. Y es la que Dios ve principalmente. Esa belleza espiritual en donde nuestros corazones y nuestras vidas estén enteramente entregados al Dios Todopoderoso y Él se agrade de nuestras vidas y de lo que estamos haciendo en su obra. Con todo esto que estoy hablando del código de vestimenta cristiano, mis hermanos y hermanas, no solamente voy a hablar de las mujeres, en una oportunidad también podré ampliarme con los hombres, pero estas cosas también es para los muchachos, para los hombres. Los hombres también debemos hoy en día también guardar nuestra vestimenta. En los siglos anteriores, en el pasado, tal vez no había tanto problema con los hombres y la vanidad, pero en este tiempo tan pecaminoso y terrible, nos encontramos que se han levantado una gran cantidad de tendencias y de abominaciones que han venido también a tergiversar y trastornar la apariencia, el perfil de un verdadero hombre. Con todos estos movimientos de los cambios de género, de las aberraciones del homosexualismo, lesbianismo, han venido diferentes tendencias en vestimentas también para los hombres, y los hombres debemos tener mucho cuidado también en cómo nos vestimos. Recuerden que hoy en día tenemos homosexuales y metrosexuales, y estos hombres han destruido lo que realmente debería ser el código de vestimenta para un hombre verdadero. Los hombres debemos vestirnos como hombres, varonilmente, no con ropa ceñida, pantalones apretados y camisas que nos están estrangulando nuestro torso, o colores que tal vez pongan también en duda nuestra masculinidad. Los hombres debemos vestirnos como hombres, mostrando el sexo, la autoridad que Dios nos ha entregado como varones. Y a todo esto, mis hermanos, les digo que Pablo no solamente escribe esto como una regla o un código de vestimenta que debe respetarse en la iglesia, sino que Pablo ve un problema que se está dando, un problema terrible que se estaba dando en las iglesias en Asia y en Europa, y era que la gente estaba mucho más enfocada en su apariencia, en lo que estaba fuera, en lo físico, antes que en su vida espiritual o su apariencia espiritual ante Dios. Pablo ve este error terrible que va creciendo poco a poco, y cómo la vanidad está tomando control de los corazones de los creyentes y de la iglesia. Y la gente ya no se estaba vistiendo con la hermosura de la santidad y de las buenas obras que podemos hacer para nuestro Dios Todopoderoso, sino que los creyentes empezaron a vestirse para impresionarse a sí mismos o para satisfacer esas concupiscencias o gustos carnales. Las mujeres de Corintios, las mujeres de las iglesias en Galacia y en varias partes empezaron a vestirse para agradar a sus maridos, para complacerlos en la forma carnal, y de esa forma también querían atraerlos al evangelio con la carne, y eso es algo inaudito, inaceptable.
Y Pablo empezó a darse cuenta de todo esto, y también el apóstol Pedro en su carta hace mención de estas cosas porque fue un problema creciente en la iglesia primitiva y que hoy en día también lo estamos volviendo a vivir. La gente está obsesionada con su físico. Hay maquillaje de todo tipo, hay cortes de cabello de todo tipo, vestimentas raras, horribles, que no profesan piedad, y el pueblo cristiano está tropezando en esas cosas y olvidándose que lo más importante, lo principal, es que nuestros corazones estén entregados de lleno a la gracia y el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Debemos agradar a Dios antes con nuestros corazones y vestirnos, en lugar de preocuparnos por vestirnos a la moda o como el mundo lo está dictando hoy en día. Deberíamos preocuparnos por vestirnos con esas vestiduras blancas, resplandecientes, santas, sin mancha, sin arruga, para que cuando Jesucristo venga por su iglesia, todos nosotros estemos preparados, listos para recibirlo y así poder gozar de la patria celestial. Pero la iglesia hoy en día está más preocupada en cómo vestirse, en cómo verse. Y esto es importante también tomarlo en consideración. Pero el problema es que no estamos preocupados en vestirnos bien para Dios, sino más bien en vestirnos bien para nosotros mismos. Y ahí está el error. Es cuando nos volvemos vanidosos, nos volvemos gente indecente, deshonesta al momento de vestirnos. Y eso no le agrada a nuestro Dios Todopoderoso. Debemos de preocuparnos por nuestra vestimenta, claro que sí. Debemos preocuparnos por vernos bien ante los hombres, ante las personas y sobre todo ante nuestro Dios Todopoderoso, dando testimonio que somos verdaderos hijos de Dios y siervos del Dios Altísimo. Pero, mis hermanos, en ese sentido, no en el sentido de agradarnos a nosotros mismos o ser parte de las modas y tendencias de este tiempo. Recuerden, procuremos vestirnos bien antes en lo espiritual, en la santidad, y como resultado nos vestiremos bien en lo físico y en lo externo. Pero no nos centremos en caer en las tendencias y modas de este tiempo. Vistámonos para la gloria de Dios tanto en lo espiritual y en lo físico, y de esa manera seremos cristianos completos, cristianos que realmente demos testimonio tanto aquí a los hombres en la tierra como los ángeles ministradores que están pendientes de nosotros todo el tiempo. Seamos sabios, iglesia, y no caigamos en el juego de las modas y tendencias. Vistámonos para la gloria de Dios en lo espiritual y en lo físico también. Interésese por vestirse bien para agradar a Dios y no para agradarse a usted mismo o agradar a alguien que a usted le importe mucho. Vistámonos para Dios todo el tiempo. Mujeres, vístanse para Dios, sean mujeres honestas, recatadas, con pudor, con decoro y modestia. Hombres, seamos varoniles, serios, formales para vestirnos, no como malandros, vagos, mareros, pandilleros o metrosexuales o homosexuales. Vistámonos como siervos de Dios, como hombres de Dios. Y qué lindo es que honremos a Dios en lo espiritual, en lo interno, pero también con las buenas obras que podemos hacer para honrarle a Él. Así que primero que nada, vistámonos con las ropas blancas espirituales. Vistamos nuestra alma de pureza y santidad, pero también vistamos nuestros cuerpos acorde a lo que a Dios le agrada, mis hermanos y hermanas. Seamos cristianos completos, con santidad interna y externa también. Dios les bendiga, mi iglesia, mi amada iglesia, mis amigos, mis hermanos. Qué bendición poder compartir la palabra con ustedes nuevamente. Les dejo aquí esta corta reflexión, este corto estudio de la palabra que estamos estudiando. Si tienen dudas, comentarios, yo estoy para servirles a todos ustedes. Y recuerden, Cristo viene pronto y la honra y la gloria es para nuestro Dios Todopoderoso por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Amén.